cuando tengamos un quórum un poco más alto, nos vamos a poner de acuerdo en cuándo podemos recuperar esa clase, ¿ya? Ahí cuando estemos con un poco más, con algunos más de los compañeros, nos podemos organizar y algún día que ustedes puedan, y yo también, nos juntamos y recuperamos esa clase, ¿ya? Ya, chicas y chicos, ¿en qué quedamos la última vez que nos vimos? ¿Cuál fue el último contenido que estuvimos revisando? Si me pueden ayudar ahí los que van revisando sus apuntes. Lo último que yo tengo anotado es sobre la grasa, los lípidos, los Lípido. esteroides, y ahí no tengo anotado más. Ya, perfecto. Gracias, Bastián. ¿Los demás, chiquillos y chiquillas, me pueden ayudar? ¿Eso es lo último que vimos, o no? Solo para confirmar. Sí, quedamos en los lípidos. ¿Sí? ¿Lípidos? ¿Sí, sí, bueno? Sí. Ya. Perfecto, entonces. Hoy día tenemos que avanzar con las proteínas. ¿Ya? Para ya posteriormente terminar con los ácidos nucleicos y lanzarnos con la materia de biología celular, ¿ya? Para que así las últimas clases que tengamos acá podamos ver ecología, que es el otro tema que se pregunta como en mayor cantidad en la prueba de transición, en la PDT, porque recuerden que ahora sí se llama la prueba de transición, PDT. Han cambiado el nombre como 5 veces durante el año. Ya, cabres. Los esteroides lo último, dice la tierra. Ya, perfecto. Atentos entonces, vamos a comenzar la clase. Ah, tengo que empezar a grabar. Perdón. Vuelta atrás. Grabar. Solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Señor hospedador, no sé quién está de hospedador ahora. ¿Puede acceder a que grabe la reunión, por favor? Ah, ya está grabando. Perfecto, maravilloso. Ah, verdad, ahí está el símbolo de grabación. Perdón. Ahora sí, entonces. Compartir. Ya, entonces hoy día vamos a seguir con la materia de biomoléculas y vamos a comenzar con la revisión de las características, funciones y algunos datos acerca de las proteínas, ¿ya? Acá tenemos en esta presentación proteínas y ácidos nucleicos, pero como es mucho contenido, vamos a ver solo proteínas hoy día, ¿ya? Veamos entonces. En la clase anterior, o en las clases anteriores, nosotros estuvimos hablando acerca de un conjunto de estructuras llamadas biomoléculas orgánicas, ¿ya? Recuerden que nosotros ya sabemos que los seres vivos están conformados por material químico. Los seres vivos somos un conjunto de materia química que desarrolla ciertos tipos de interacciones y que permiten desarrollar fenómenos un poco más complejos, ¿ok? En ese sentido, si nosotros desarmamos a un ser vivo, en términos de moléculas, nos vamos a encontrar con que la mayor parte de los seres vivos es agua, ¿ya? La mayor parte de la masa de un ser vivo está constituida por una molécula llamada agua. Si nosotros sacamos esa agua del cuerpo de un ser vivo, del peso seco que nos queda ahí, la molécula más abundante de ellas son las proteínas, que son justamente las moléculas que vamos a revisar hoy día. Después vienen los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿ya? Durante la clase anterior, entonces durante las clases anteriores, nosotros estuvimos hablando acerca de cuáles son estas biomoléculas orgánicas y comenzamos con la revisión de los carbohidratos y los lípidos, ¿ya? Recuerden que los carbohidratos tienen una función eminentemente energética. Esa era la primera como noción que a ustedes les debería aparecer en la cabeza cada vez que escuchan hablar de los carbohidratos. Hablar de un carbohidrato es hablar de energía, ¿ya? Fuentes primarias de energía. Déjenme agrandar esta pantalla para verlos a todos. ¿Ya? Fuentes primarias de energía, pero también habían algunos carbohidratos que servían como moléculas estructurales. Por ejemplo, había unos carbohidratos que se llamaban pentosas, que las mencionamos en algún momento, donde teníamos a la ribosa y a la desoxirribosa, que eran moléculas que conformaban ácidos nucleicos, ¿ya? ADN y ARN. Los carbohidratos estaban formados por unas unidades básicas que se llamaban monosacáridos, por ejemplo, la glucosa, como aparece acá,
Cuando nosotros uníamos dos de estos monosacáridos, dábamos origen a los disacáridos, como por ejemplo la maltosa, que era la unión de dos glucosas, ¿ya? Otra muy conocida es la sacarosa, que era la unión de una glucosa más una fructosa, que es el constituyente fundamental del azúcar granulada. Y por último teníamos este grupo llamado polisacáridos, que eran cadenas largas formadas por muchas glucosas y que estructuraban moléculas muy como especiales en cuanto a sus características, como por ejemplo el glucógeno, que era la molécula de reserva energética que teníamos nosotros, los animales, ¿ya? Mencionamos ahí también en ese grupo de los polisacáridos al almidón, que era esta molécula que servía para almacenar energía en las plantas. Mencionamos también a la celulosa, que era la molécula que formaba la pared celular de las células vegetales, y mencionamos también a la quitina, que estaba presente en el exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos. Esta como coraza que tienen los insectos por fuera, estaba formada por quitina. Luego, la última vez que estuvimos acá, estuvimos hablando acerca de los lípidos, ¿ya? Los lípidos son el grupo considerado o conocido por nosotros como grasas, en términos generales. Los lípidos tienen una función eminentemente destacada en la reserva energética, ¿ya? Recuerden que los lípidos mayoritariamente nos sirven a nosotros para guardar energía a largo plazo, ¿ya? A través de una estructura química muy estable, ¿ya? Que no se rompe con facilidad. De hecho, ese día yo les decía que es muy difícil romper los lípidos porque necesitan de una cantidad de oxígeno importante. Entonces, la única forma de metabolizar lípidos para poder obtener energía es haciendo deporte. De esa manera nosotros cuando hacemos deporte sobrecargamos nuestro cuerpo con oxígeno y a través de ese proceso tenemos entonces las condiciones para poder romper estos ácidos grasos, que son las moléculas que forman a los lípidos, y poder utilizarlos como fuente energética. Si nosotros no hacemos ejercicio, la cantidad de grasa que gastamos es bajísima, ¿ya? Luego, los lípidos estaban formados por esta unidad básica llamada ácido graso. Los ácidos grasos se van uniendo entre sí y dan origen a otras moléculas más complejas como los triglicéridos o los fosfolípidos. Y tenemos otro grupo de lípidos que se llamaban esteroides, dentro de los cuales estaba el colesterol. Que recuerden que estos nos servían, por ejemplo, para fabricar hormonas. Habían algunas hormonas que se fabricaban con el colesterol. Por ejemplo, la testosterona en los hombres, bueno, en las mujeres también. El estrógeno y la progesterona, estas tres hormonas que se conocen como hormonas sexuales, son hormonas que se fabrican en torno a una molécula de colesterol. Función entonces, reserva energética, algunas tenían función estructural, recuerden que también podíamos encontrar colesterol en la membrana de las células, y otros funcionaban como mensajeros químicos, hormonas, ¿ya? Objetivos de la clase de hoy. Comprender la variedad y forma de clasificación de las proteínas y ácidos nucleicos, en este caso solo de las proteínas, identificar y comprender los niveles de organización y funciones de las proteínas, en eso nos vamos a enfocar, e identificar los tipos de ácidos nucleicos, sus características y funciones, ¿ya? Entonces, fíjense en esto, ¿ya? Vamos a leer un texto de introducción que habla acerca de algunas características que tienen los lípidos en comparación con los carbohidratos y las proteínas. Panel sobre nutrición recomienda menos azúcar y suaviza las restricciones de colesterol y grasas, ¿ya? Ojo ahí, recomienda menos azúcar y suaviza las restricciones de colesterol y grasas en la dieta, ¿ya? Dice, el Comité Asesor de Lineamientos Dietéticos de Estados Unidos revisa cada 5 años las recomendaciones de nutrientes en la dieta. Sus nuevos lineamientos, correspondientes al 2015, este año deberían salir las nuevas recomendaciones, no sabemos si es que van a aparecer por todo lo que está ocurriendo con el coronavirus, pero bueno, cada 5 años debería ser. Y sus recomendaciones del 2015 incluyeron: 1. Limitar el consumo de azúcares adicionados al 10% del total de calorías de la dieta. Es decir, un ser humano normal no debería consumir jamás más de 12 cucharaditas de azúcar en el día, ¿ya? Ojo con eso, 12 cucharaditas de azúcar en el día es el límite máximo que podría consumir una persona adulta saludable, ¿ya? Tomen en cuenta que algunas bebidas azucaradas, como por ejemplo la Coca-Cola, en una botella de medio litro, contiene entre 9 y 10 cucharaditas de azúcar. Entonces una persona que se toma una bebida de medio litro ya está llegando al límite del azúcar que debería consumir en el día, y por lo tanto no debería consumir más azúcar, ni en el té, ni en el café, ni en un pastelito, ni en las galletas, ni en nada más, ¿ya? Esto porque el azúcar tiene un potencial dañino para nuestro organismo muy alto, ¿ya? En varios términos. Genera problemas, por ejemplo, para el control hormonal de la glicemia, causando algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 2. Tiene problemas, por ejemplo, en el metabolismo de otros alimentos a nivel estomacal, causando problemas gastrointestinales, problemas de sobrepeso, por supuesto, porque el exceso de azúcar que nosotros no gastamos en nuestra actividad física diaria, lo transformamos en grasa también, y eso se va acumulando dentro de nuestro cuerpo, etcétera, ¿ya? Entre un montón de otras cosas que
tiene el azúcar de malo? Resistencia a la insulina, como dice la Scarlett, sí, correcto, también resistencia a la insulina, que eso es como el primer paso para la diabetes tipo 2. De hecho, hay personas, no sé si será el término más técnico, pero hay personas que a los primeros inicios de la diabetes tipo 2, que es esta resistencia a la insulina, se les llama también prediabetes. Cuando se diagnostica una persona que tiene prediabetes, es porque está presentando entonces resistencia a la insulina, ¿ya? Y eso es, entre otros factores, porque hay otras cosas también involucradas, pero entre otros factores, es por el excesivo consumo de azúcar, ¿ya? Y la otra recomendación de este panel de expertos es eliminar la recomendación de limitar la ingesta de colesterol a 300 miligramos diarios. Ay, aquí se me cortó el texto, pero debería decir menos de 2 huevos al día. En el anterior, en la anterior publicación de las recomendaciones de este panel, se había dicho que no era bueno comer más de 2 huevos al día. Hoy en día se sabe que eso no es cierto, es decir, se pueden comer más de 2 huevos, tampoco es que podáis comer 10 huevos al día, porque obviamente todo en exceso hace mal, ¿ya? El huevo igual contiene colesterol malo, y por lo tanto deberíamos tener un consumo saludable, ¿ok? Pero 2 huevos al día no hay problema, ¿ok? Ahora, ¿por qué se dice que hay problemas, o sea, por qué se decía que comer más de 2 huevos al día generaba problemas del colesterol? Bueno, primero dice, esto elimina una recomendación que se ha mantenido por casi 40 años, ¿ya? Que es lo de los huevos. Casi 40 años nosotros creíamos que los huevos hacían demasiado mal por el colesterol, pero ya se sabe que no. Esta flecha debería estar acá abajo, ahí también me quedo mal posicionada. ¿Y por qué? Porque la evidencia científica muestra que en la mayoría de las personas los niveles de colesterol en la sangre no se relacionan con la ingesta en la dieta, sino que con su producción en el hígado. Es decir, las personas que tienen el colesterol alto, no todas, pero muchas de ellas fabrican ellas mismas ese colesterol en su hígado, ¿ya? Entonces, aunque dejen de comer colesterol, van a seguir teniendo el colesterol alto. Es decir, en la ingesta a través de la alimentación no era el problema. El consumo de grasas en la alimentación no era el problema. El problema es el azúcar. Siempre ha sido el azúcar, y por eso es que hay que tratar de eliminar el consumo de azúcar excesivo, quedarnos solamente con el azúcar natural que viene en los alimentos. Estoy hablando de los alimentos naturales como frutas y verduras, no de los alimentos procesados, porque evidentemente si ustedes agarran un alimento cualquiera, no tengo ningún envase de nada acá, pero si ustedes tuvieran un envase de algún alimento procesado, cuando miran atrás en la información nutricional, si ustedes leen la cantidad de azúcares totales que tiene ese alimento, tienen que saber que por cada 5 gramos de azúcares totales, eso es una cucharadita de té colmada de azúcar, es decir, llena hasta arriba. Entonces, la mayor parte de los alimentos, galletas y ese tipo de cosas que venden en el comercio, snacks, etc., tienen más de 20 o 25 gramos de azúcares totales, es decir, tienen por lo menos 4 o 5 cucharaditas de azúcar. Entonces, en eso hay que poner atención y empezar a cuidarse un poco, ¿ya? Ahora, pregunta de PTU. Esta es del modelo PSU del 2015. Dice, un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar, sí, miren. Esta es una pregunta de análisis. Y aquí necesito que pongan mucha atención para que podamos ver qué es lo que nos están preguntando, ¿ya? Ojo acá, cabros y cabras. Miren, un investigador entonces ha aislado y purificado una molécula. No sabemos qué tipo de molécula es, ¿ya? Yo puedo como sospechar que estamos hablando de una molécula orgánica, es decir, esta molécula que encontró este investigador podría ser o una proteína, o un carbohidrato, o un lípido, o un ácido nucleico. Tenemos esas 4 opciones, ¿ya? Pero este investigador sospecha que se trata de una proteína, ¿ya? Entonces, hoy día nosotros vamos a aprender cuáles son las características de las proteínas. Aquí nos vamos a adelantar un poco para resolver la pregunta, pero después vamos a hilar un poco más fino con estos contenidos. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar si. Aquí me dicen, la alternativa A, estudiar si contiene oxígeno. Esta es una pésima opción, ¿ya? Porque resulta que todas las moléculas orgánicas contienen oxígeno, todas. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, todas tienen oxígeno. Entonces, si yo me encuentro con que mi molécula tiene oxígeno, no me dice nada, ¿cachai? No me da información relevante para discriminar si es que es una proteína o no. Luego me dice que contiene carbono. ¿Será una buena estrategia medir si es que tiene carbono mi molécula para ver si es que es una proteína? ¿Qué dicen ustedes, cabros? Cabros y cabras. ¿Las proteínas serán las únicas moléculas orgánicas que tienen carbono?
No, porque los carbohidratos también tienen. Los carbohidratos también tienen, ¿verdad? Correcto, ¿ya? Entonces, estudiar si una molécula orgánica tiene carbono no tiene ningún sentido, porque todas tienen carbono. Entonces, si yo encuentro que la molécula tiene carbono, de nuevo, no encuentro ninguna información relevante. Todas tienen carbono, ¿ya? Entonces, tampoco es una buena estrategia. Si tiene un alto peso molecular, tampoco es una buena estrategia porque hay carbohidratos gigantes, hay proteínas gigantes, hay ácidos nucleicos gigantes, entonces el hecho de que una molécula sea grande, a eso se refiere con alto peso molecular, que una molécula sea grande en tamaño y en masa, por supuesto. Entonces tampoco es un buen indicador, ¿ya? Porque de todos los tipos de macromoléculas que nosotros conocemos, hay alguna versión grandota, ¿ya? Si es soluble en solventes orgánicos. Los solventes orgánicos, chiquillos, son solventes diferentes al agua, ¿ya? Nosotros podemos disolver cosas en agua. En biología casi siempre utilizamos al agua como solvente, es el único solvente que podemos ocupar. Pero cuando trabajen en química, ustedes van a ver que en química pueden utilizar otros solventes como el alcohol, como las cetonas, como los aldehídos, etc. Saber si una molécula es soluble en solventes orgánicos como el alcohol o como las cetonas tampoco es un buen indicador porque muchas moléculas se disuelven en solventes orgánicos, especialmente los lípidos. Y en este caso yo estoy tratando de comprobar si es que esta molécula es una proteína, entonces no me sirve. Y la última, evidentemente por descarte, esta es la correcta, ¿ya? Pero para que la analicemos, dice, libera aminoácidos después de un tratamiento con tripsina. Si yo pesco una molécula y la rompo, y al romperla obtengo aminoácidos, eso quiere decir de inmediato que es una proteína, porque los aminoácidos son las moléculas básicas a partir de las cuales se fabrican las proteínas, ¿ya? Entonces, si la trato con tripsina, la tripsina es una enzima digestiva que todos nosotros producimos en nuestro sistema digestivo, en el estómago y en el páncreas, y se mezcla con los alimentos que nosotros comemos y tiene justamente la función de romper proteínas. Entonces, si yo agarro esta molécula X que no conozco, le agrego tripsina, y al agregarle tripsina, la molécula se rompe y libera aminoácidos, sí, era una proteína, ¿ya? Entonces, esta es la alternativa correcta en este caso. Insisto, nos adelantamos con algunos contenidos que vamos a revisar en la clase de hoy día, pero es para hacer una introducción, ¿ok? Entonces, ahora Profe, vamos a revisar a las... profe, una duda. Dígame. Eh, la, la queratina que se consume también se puede considerar una proteína porque se supone que al consumirla, al catalizarse, se convierte en aminoácido. Sí, es verdad, exactamente. La queratina también es una proteína y efectivamente, como dices tú, cuando la consumimos se cataboliza y se transforma en aminoácidos libres que después los podemos absorber para fabricar nuestras propias proteínas. Así que sí, está en lo correcto. Ay, qué chori. Efectivamente es así. Ya, chiquillos, entonces, proteínas. Miren, el mismo cuadro resumen que habíamos estado utilizando con las otras moléculas, pues, ¿ya? Con los mismos datos para que podamos hacer entonces el proceso como de diferenciación, ¿ya? De comparación entre un tipo de molécula y el otro. Tenemos entonces primero, los elementos principales. Como ustedes pueden ver aquí, las proteínas están formadas mayoritariamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. En este caso, este elemento es fundamental que lo recordemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las proteínas son las únicas moléculas orgánicas que contienen azufre. Los otros están presentes en todas las moléculas. Los carbohidratos tienen carbono, las proteínas tienen carbono, los lípidos tienen carbono, los ácidos nucleicos tienen carbono. Lo mismo pasa con el hidrógeno, con el oxígeno y con el nitrógeno. Pero el azufre no. El azufre es exclusivo de las proteínas. Este azufre es el que hace que las proteínas, cuando se descomponen, por medio de la acción de las bacterias o los hongos, liberen estos olores como putrefactos. El azufre es el principal componente de una molécula que se conoce como cadaverina, que es la que le da el típico olor a perro muerto. ¿Han cachado cuando hay un animal muerto y empieza a salir ese olor característico de la descomposición? Ese olor es producido por las bacterias que se alimentan de proteínas y que liberan gases azufrados. El típico olor a huevo podrido también sale desde aquí, desde el azufre de las proteínas, ¿ya? Cuando ustedes hacen un huevo cocido, ¿se han dado cuenta que cuando uno cuece un huevo, por debajo de la clara, que es la parte blanca, viene la yema, que es amarilla, pero siempre la yema tiene como una capa ploma alrededor? ¿Se han fijado en eso? Que Sí, el huevo es profe. como amarillo. ¿Perdón? ¿Vale? ¿Habían visto ese Sí, fenómeno? es como plomo y un poco verdosa también a veces. Eso, exacto. Justamente esa capa que envuelve la yema amarilla encima tiene como esta capa ploma verdosa, eso es residuos de aminoácidos con azufre que quedan ahí en esa parte. Y esa es la parte que se pone de onda cuando el huevo se pasa durante mucho tiempo y empieza a descomponerse, es la que le da ese típico aroma, ¿ok? Entonces recuerden, el azufre, característico de las proteínas, no está en ningún otro lado, en ninguna otra molécula orgánica.
Luego, las unidades de construcción básicas de las proteínas son los aminoácidos. Todas las proteínas se forman a partir de la unión de muchos aminoácidos que se van pegando uno al lado del otro. En la naturaleza, nosotros conocemos alrededor de 20 aminoácidos distintos, ¿ya? Estos 20 aminoácidos se van uniendo uno al lado del otro, ¿ya? Formando entonces largas cadenas que después se pliegan, se doblan, y forman entonces a las diferentes proteínas que nosotros conocemos en nuestro cuerpo. Nosotros conocemos alrededor de 50.000 proteínas distintas, ¿ya? Que forman parte de los seres vivos. Desde las más básicas, que son estructurales, que forman como la estructura interna de una célula, hasta unas más complejas que sirven como anticuerpos, por ejemplo, para defendernos de los patógenos como las bacterias y los virus que nos tratan de enfermar, o se comportan como hormonas o como enzimas, y las proteínas van a cachar hoy día que tienen muchísimas funciones, ¿ya? Entonces, los aminoácidos son como los ladrillos básicos con los cuales se construye una proteína. Luego, el tipo de enlace a través del cual se unen estos aminoácidos acá, es un enlace especial que se llama enlace peptídico. ¿Okay? Ese es el nombre entonces que tiene el enlace como característico de las proteínas. Luego, ¿cuántos tipos de proteínas podemos encontrar en la naturaleza? En la naturaleza, en nuestro cuerpo, en una planta, en una mosca o en una bacteria, nosotros siempre vamos a encontrar 4 tipos de proteínas distintos, ¿ya? En diferentes formas, en diferentes estructuras. Y a esas estructuras se les llama estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahí les voy a explicar de qué habla todo esto. Y por último, las fuentes en la dieta. ¿Qué alimentos conocemos nosotros que pueden contener grandes cantidades de proteína? Por supuesto que en el mundo animal, las que más tienen proteína son las carnes rojas y blancas, los lácteos, ¿ya? La leche también tiene una cantidad considerable de proteína. Lo malo es que está mezclada con grasa mala, entonces tampoco es muy buen alimento. Y los huevos, por supuesto, que tienen una proteína de muy buena calidad, ¿ya? La ovoalbúmina, que es la proteína que forma la clara del huevo, ¿ya? Y en el mundo vegetal también encontramos grandes fuentes de proteína de muy buena calidad. Las más abundantes están en las legumbres, ¿ya? En ese sentido, los porotos rojos son los que tienen la mayor concentración de proteína. Después vienen los garbanzos, después vienen los porotos negros, después vienen las lentejas, y así vamos bajando entonces en la escala de acumulación de proteínas que tienen las legumbres. Pero tienen una cantidad gigante de proteínas, así que esto debería estar incluido en nuestra dieta todas las semanas. Deme un segundo que va bajando el tío, va pasando el tío del gas. La tía me pregunta si es malo comer muchas legumbres. Mira, la verdad, nunca he leído un informe que hable de enfermedades relacionadas con exceso de legumbres. Entonces no lo sé. No lo creo, pero no estoy seguro, así que debería buscarlo. Pero en términos generales, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones relacionadas con nutrición recomiendan que uno debería consumir legumbres por lo menos 2 o 3 veces a la semana, ¿ya? Entonces, por lo menos 2 o 3 veces a la semana uno podría comer legumbres sin ningún problema. Lo ideal es comerlas como de manera variada nomás, ¿ya? Aquí en mi casa, por ejemplo, lo que yo hago es que cuando cocino, no sé, garbanzos, ponte tú, no a todos les gustan los garbanzos. ¿Les gustan los garbanzos, no, cabros y cabras? Lo que cocina mi mamá nomás. ¿Solo los de la mamá? Sí, la Isidora dice que le gustan, la Tiara también. ¿Y el resto, cabres? Scarlett, Tamara, Ángel, Ashley. Son muy mañosos para comer, ¿no? ¿Le hacen a los garbanzos? Sí, sí, la Tamara dice que sí. Ya, bueno. La cosa es que, por ejemplo, acá cuando cocino garbanzos, cocino 1 kilo de garbanzos al toque, caleta, si sale mucho. Los coso todos dentro de una olla a presión, una olla a presión más o menos grandota que tengo, y una parte de esos garbanzos, por supuesto, los hago guisado, que es como la típica receta de garbanzos, pues, ¿cachai? Como con sofrito, con zapallo, ¿cachai? Como para comerlo así en plato. Otra parte la transformo en hummus, que es como una pasta de garbanzos molida, ¿ya? Con algunos aliños, con cebollita, con ajo, que queda súper buena como para comerla con dorito y ese tipo de cosas. Y el otro resto la guardo así como de garbanzos cocidos, ¿no? Porque si algún día, por ejemplo, me da hambre, en las tardes agarro una de estas tortillas como Pancho Villa, como de fajitas, que son baratas, le echo un poco de garbanzos, le pongo palta, le pongo tomate, le pongo un poco de mayonesa, me hago como un burrito y con eso queda así
bacán, ¿cachai? Es súper buen alimento. Entonces, recomiendo el consumo de los garbanzos, o sea, no solo de los garbanzos, sino que de todas las legumbres como principal fuente proteica, ¿ya? Igual pueden comer carne, por supuesto, o pueden tomar leche, o pueden comer huevos, pero déjenlos como una fuente secundaria de proteínas. Tomen en cuenta, cabres, que ustedes deberían consumir alrededor de 40 a 50 gramos de proteína al día. Eso es lo que nosotros deberíamos consumir aproximadamente. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer los análisis, en general los chilenos no consumimos mucha proteína, y una buena forma de corregir eso es incluyendo más legumbres en nuestra dieta, ¿ya? Las ensaladas con legumbres también son maravillosas, sí, es verdad. Últimamente descubrí también una forma de cocinar las legumbres estilo tailandés, una receta que se llama curry de garbanzos o curry de lentejas, que es como prepararlas con la receta típica, así como de la mamá, de la abuelita, pero se mezcla con crema de coco vegetal y con curry, con este aliño como amarillo que utilizan en India, y queda así, delicioso. Ya, pero salgamos de las recetas de cocina. Los frutos secos, este es otro tema que también ustedes tienen que tener súper en cuenta. Los frutos secos, yo sé que son caros, pero lo bueno es que uno necesita comer muy poquito al día. Es decir, con lo que cabe en la palma de tu mano, por ejemplo, de maní, tú ya estás aportándole a tu cuerpo una buena cantidad de proteína y, lo que es mejor todavía, una buena cantidad de grasa buena. Recuerden que los frutos secos como el maní o las almendras tienen mucha grasa, pero grasa de buena calidad. Entonces, es re bueno comerse todos los días una porción de maní o de almendras o de lo que sea de frutos secos, po. El maní es como el más barato. Ojalá sin sal, ¿cachai? Yo sé que no, tampoco es tan rico, pero igual es rico el maní sin sal, ¿ya? Para bajar ahí un poco el consumo de sodio. Todas las veces que voy a comprarme frutos secos al centro, me los termino comiendo todo el día. Me compro bolsas grandes y me las termino comiendo de una, Ay, sí, es verdad, que son muy buenos. sí, son bacanes. Y uno no se da cuenta y saca un puñado y se come un puñado, después saca otro y literalmente te los comiste todos. Por ejemplo, yo antes era de los que me comía medio kilo de maní, yo creo que día por medio, ¿ya? Pero era súper ignorante, entonces compraba maní con sal, po, y después de un tiempo empecé a tener problemas en los riñones, y el doctor me dijo que era por eso, así que tuve que bajar la ingesta de sodio para no seguir haciéndome pebre los riñones con esa cantidad de sal. El pistacho igual, sí, el pistacho también tiene una cantidad de grasa rica, de grasa buena, gigante. Por eso es que los pistachos son tan ricos. Piensen que en general las cosas ricas es porque tienen mucho azúcar o porque tienen mucha grasa, tanto en el mundo animal como en el vegetal. Entonces, si sabe bien, es porque tiene grasa. Y si es vegetal, es grasa buena. Si es animal, es grasa mala, ¿ya? Igual venden en poca cantidad el maní sin sal, sí, también es verdad. También lo venden en pequeñas cantidades. Pero bueno, ahí uno puede comprar de harto y ir midiendo, aunque como dice el Bastián, es difícil, ¿ya? Es difícil estar ahí como aguantándose las ganas de comer más de lo que uno puede, ¿ya? Pero se puede, siempre se puede, ¿ya? La fuerza de voluntad. Ya, cabros, ¿alguna duda con las proteínas en esto que fue como la revisión general? ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Ya, Sí. avancemos entonces. Ya En, nos vamos. en las tostadurías son más como eco-friendly y uno va ahí con su potecito y le venden lo que uno quiere en realidad y no en bolsa. Y no en bolsa plástica, sí, pues, importante eso, ¿ya? Es importante ingresar ese tipo de conductas en nuestras prácticas cotidianas. Recuerden que el mundo se está destruyendo gracias a nuestros hábitos de consumo, ¿ya? Gracias a la cantidad de basura que generamos. Entonces, cada pequeña decisión, como dice el Benjamín, de tratar de producir menos plástico y de producir menos desechos es un respiro, ¿ya? Para nuestro planeta. Que recuerden que no es eterno, así que hay que empezar a cambiar la mentalidad. Ya, aquí tenemos una pequeña imagen con algunos de los productos que les mencioné que tenían mucha proteína, huevos, ahí pueden ver un trozo de carne, ahí tienen un trozo de carne de pollo, ahí hay carne de salmón, frutos secos, huevos, leche, etc. ¡Ay, miren esto! Esto es importante igual. Esta serpentina que ustedes pueden ver acá arriba, en el rincón superior derecho de la pantalla, es una proteína, ¿ya? Esto es una reconstrucción hecha por computadora, por supuesto, de cómo se debería ver una proteína a nivel como microscópico, ¿ya? Si ustedes se fijan, chiquillos, esto que ustedes pueden ver aquí es como, literalmente parece como una serpentina enredada, ya es como una maraña como de un resorte que está enredado así sin ningún sentido. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que estas estructuras llamadas proteínas, perdón,
estas estructuras llamadas proteínas, están formadas con esa forma y con esa estructura, con muchos detalles pequeñitos, que todos ellos tienen una función, ¿ya? Y cada pliegue que ustedes pueden ver aquí, cada rincón que está enrollado sobre el otro, eso está codificado por el material genético del individuo que es dueño de esta proteína. Es decir, esta proteína no está enrollada al lote, ¿cachai? Cada uno de esos pliegues se produjo gracias a que esta proteína está fabricada siguiendo instrucciones que están escritas en el material genético, en el ADN del individuo que fabricó esta proteína, ¿ya? ¿Por qué? Porque las proteínas funcionan en base a un sistema que se llama llave cerradura o sistema de encaje, en el sentido de que, si yo quiero que, por ejemplo, no sé, a ver, mira, fíjense en esto. Es un ejemplo bien burdo, pero es para que traten de entender. Supongamos que yo tengo esta proteína con esta forma, ¿ya? Entonces yo quiero que esta proteína se divida acá, así, y que esta parte, que es como triangular, se desplace en esta dirección, ¿ya? Eso es lo que yo quiero lograr. ¿Ok? Entonces mira lo que voy a hacer. Para yo permitir que esta proteína se desplace, necesito mandarle una señal. Y esa señal va a ser otra proteína que encaje perfectamente con ese espacio que tiene la primera en este punto. Entonces tengo dos opciones, po. Tengo esa primera proteína que es como cuadrada y tengo esta otra proteína que es como, no sé, vamos a poner así, triangular. Así. Entonces, evidentemente, si esta proteína que es triangular avanza hacia acá y se trata de insertar en este sector, no va a calzar, porque esta parte que está aquí, que se llama sitio activo, no tiene la misma forma que esta parte de acá de la proteína. En cambio, esta sí, que es como cuadrada en este punto, si yo la acerco aquí, va a encajar perfecto, así, activando a la primera proteína y haciendo entonces que se desplace esta parte en esa dirección. Para ello, yo requiero entonces que tanto esta proteína, la número 1, con esta, la número 2, tengan una forma específica, que calce la una con la otra como una especie de piezas de rompecabezas, ¿ya? En este caso yo dibujé una forma bien burda y sencilla para que se entienda la idea, pero ustedes pueden ver que aquí la forma que tienen las proteínas es sumamente importante. Entonces, cuando de repente ustedes vean imágenes de una proteína como esto no está en lote, ¿ya? Esto no es como un desorden, esto es orden. Lo que pasa es que para nosotros se ve como algo medio enmarañado, pero en términos de la naturaleza de las proteínas, esta es la forma precisa que tiene que tener esta proteína para calzar con otra. Entonces lo más probable es que dentro de las células dueñas de esta proteína haya otra que tenga una forma que calce perfectamente, por ejemplo, con este rincón de acá, así, o haya otra que tenga una forma que calce perfecto con este rincón de acá, así, ¿ok? O con este otro rincón de acá, con una forma un poco más intrincada, así, etcétera. ¿Se entiende, no? La idea es que la forma de una proteína es terrible importante, ¿ya? Es vital, y por lo tanto hay que mantenerla, ¿ya? Y aunque a nosotros nos parezca como desordenada, Profe, dígame. mediante una extensa investigación, una persona puede emular todo eso con otro tipo de material o con Sí, otro, o tomando distintas piezas, sí, se puede. emulando tanto el color, el sabor, todo eso. Ah, ¿como para un alimento, decís tú? ¿Como para fabricar algún tipo de alimento o para que la proteína funcione así como dentro de la célula con el mecanismo que requiere? Como, a ver, tomar como ejemplo ¿Ya? un alimento y mediante con otros alimentos emular al mismo. Sí. Sí, de hecho, el ejemplo que diste es muy bueno porque la mayor parte de los saborizantes que se utilizan en la industria de los alimentos se fabrican haciendo esto. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, uno de los sabores, es un ejemplo nomás, uno de los saborizantes que más se parece al saborizante natural, ¿ya? Es el saborizante de manzana. No sé si alguna vez han tomado néctar de manzana. Sí, profe. Y tiene sabor a manzana, ¿sí o no? No es igual, pero tiene sabor a manzana. Te recuerda el sabor de una manzana. Evidentemente el néctar le ponen mucha más azúcar y por eso el sabor es más intenso, pero en términos generales el néctar de manzana tiene mucho sabor a manzana, ¿ya?
Entonces, la industria de los alimentos lo que hace es agarrar una manzana, ¿cachai? Romperla, destruirla completamente, hasta obtener todas las moléculas que conforman esa manzana. Y después el laboratorio, justamente como dijo el Benjamín, se tratan de emular todas estas moléculas hasta separar cuáles son las que, cuando toman contacto con nuestras papilas gustativas en la lengua, le mandan una señal a nuestro cerebro y nos hacen sentir el típico sabor a manzana, ¿cachai? Uno de los sabores más complejos que existe en la naturaleza es el sabor a naranja, ¿ya? Porque el sabor a naranja no está desarrollado con solo una molécula, sino que, no recuerdo el número exacto, pero a lo mejor estoy exagerando, pero creo que son como 300 moléculas distintas, que cuando se mezclan con el ácido cítrico de la naranja, nosotros la ponemos en nuestra lengua, sabe a naranja, ¿cachai? Entonces, la industria alimenticia no se puede dar el lujo de copiar esas 300 moléculas. Entonces, hay algunos saborizantes de naranja que tienen, por ejemplo, 3 moléculas. Entonces, evidentemente esto como que sabe a naranja, pero no. Como los néctar malos, ¿han cachado? ¿Tomaron capo alguna vez? ¿Tomaron ese tipo de jugos? Que costaban como 100 pesos antes. O el capo de naranja es asqueroso, es como que quema la lengua. ¿No es cierto? Y no sabe a naranja, po. No. Porque claro, le ponen este saborizante malísimo que tiene apenas 3 de las 300 moléculas de naranja, ¿cachai? Después vienen ya los néctar en botella, que tienen algunos saborizantes un poco más desarrollados, que tienen, no sé, 30 de las 300 moléculas. Entonces, esos como que saben a naranja, pero a veces son un poco amargos, otras veces tienen un sabor medio plástico, ¿cachai? Pero nunca saben a naranja de verdad. En cambio, cuando compráis esos néctar más caros, que son como 100% naranja, porque esos ya no están saborizados, es jugo de naranja real, solo que le agregaron algo de azúcar y algo de conservantes para que no se estropee, eso ya tienen las 300 moléculas, y por eso es que sí, eso sí saben a naranja. Y son terrible caros, evidentemente, ¿cachai? Pero los que son más baratos tienen de estos saborizantes malísimos, que no tienen la cantidad de moléculas que representan justamente el sabor a la naranja, y por eso es que no saben a naranja, ¿ya? Tienen un sabor que sabe a cualquier cosa menos a naranja. ¿Sí? Entonces sí se puede, Benjamín, ¿cachai? Así funciona la industria alimenticia, de hecho, ¿ya? Hoy en día, la mayor parte de la industria alimenticia... Dime. A raíz de lo que me dijo, en esta sociedad quizás que está todo envasado y todo va en base a saborizantes, es quizás por eso que nosotros algunas veces nos hacemos la idea de algún sabor y cuando lo probamos realmente natural, sabe diferente. Sabe muy diferente. Exacto, po. Eso mismo, eso pasa mucho ahora en la actualidad. Yo soy de una generación anterior a ustedes, po, y por lo tanto yo me crié en un ambiente donde no se consumían tantos alimentos envasados, y por lo tanto, por ejemplo, a mí me gustan mucho las frutas y las verduras, como caleta. Pero yo entiendo muchísimo que las generaciones posteriores, que se criaron con sabores sintéticos, después se acostumbran a esos sabores sintéticos y después cuando prueban los reales, son como, por lo menos son raros, ¿cachai? No sé si malos en sí, pero raros, distintos. Y por lo tanto no calzan como con la idea previa, como decís tú, que uno se había hecho acerca de un sabor. Un buen ejemplo de eso es la vainilla. ¿Han probado vainilla alguna vez? ¿O algún alimento con vainilla? Yo no. Esencia de vainilla nomás. Con esencia de vainilla, ¿verdad? Un yogur de vainilla, un queque de vainilla. Bueno, ustedes jamás han probado la vainilla. Porque la Yogur sí. En el yogur sí, pero insisto, jamás han probado la vainilla. Porque la vainilla es un saborizante extremadamente caro que se obtiene de una planta que está en peligro de extinción en Medio Oriente, y por lo tanto comprar una onza o un gramo de esencia de vainilla es un lujo que te juro que ninguno de nosotros se puede gastar. Lo que nosotros comemos es sucedáneo de vainilla, y que cuando los catadores de vainilla la prueban, todos dicen que no sabe a vainilla. Entonces, todos nosotros vivimos en uno de esos errores que acaba de mencionar el Benjamín. Ni uno de nosotros ha probado la vainilla de verdad. Yo no tengo idea cómo sabrá porque tampoco la he probado, ¿cachai? Pero por lo menos la esencia de vainilla, la que comemos nosotros, la barata, me gusta igual, ¿cachai? Ningún problema con eso. Otro ejemplo es el wasabi. ¿Cachan el wasabi? Wasabi. Esta pastita verde que dan como con el sushi. Muy La que, picante. la que va mandando con el sushi no pica nada. Es como sabe, literalmente, como si comiera una pelota de harina con agua. Como harina con agua, ¿verdad? Sí, pero se supone que debería picar, po. Ese es otro ejemplo también de un sabor que nosotros jamás vamos a probar, porque el wasabi normal se saca de una raíz que es parecida al jengibre, y que se cultiva en Japón, y que también es terriblemente cara. Lo que nosotros nos dan es sucedáneo de wasabi, se vende en polvo, se hace en polvo y se mezcla con agua y se hace esta pastita verde que le dan a las personas cuando a veces comen sushi.
Pero ese es otro ejemplo, ¿cachai? También comemos un sucedáneo. Entonces la gente dice, no, sí, a mí me gusta el wasabi, a mí no me gusta el wasabi. No tenía idea porque nunca he comido wasabi, ¿cachai? ¿Se entiende, no? Entonces sí, pues Benjamín, Es ese fenómeno como, filo. es como las trufas. Otra más, las Las trufas trufas. también Son carísimas, ¿no? son muy caras y el aceite de trufa es muy, muy caro. El aceite esencial sí que se utiliza para cocinar, para hacer perfume. Justamente, sí, es otro buen ejemplo, Benjamín. Buen ejemplo. Entonces sí, nosotros estamos engañados con las industrias del sabor. ¿Ya? Yo nunca he sentido el sabor de la trufa. O sea, ni siquiera he visto un envase que diga que contenga esencia o algo de la trufa. Lo reconozco No, por imágenes nomás. claro, solo en imágenes, ¿verdad? Pues yo he cachado que las buscan con unos perros, con perros amaestrados o con cerdos, porque las trufas son unos hongos que crecen en las raíces de algunos árboles. Entonces van con perros amaestrados, huelen donde hay una trufa y escarban hasta sacarla, ¿cachai? Y esas son sumamente caras. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart creo que tiene un perro que busca trufas. ¿Ya? Él es el que buscaba las trufas. ¿El Bart? Sí. Sí, ¿verdad? Con su olfato. Ya, cabros, miren, esto es un tema importante. Y las suelen confundir varias veces, varias cosas se suelen confundir y resulta ser que son cosas que nada que ver. Claro, exacto. Por eso también, otra cosa importante. ¿Por qué hay que estudiar? No hay que estudiar para la PSU, no hay que estudiar para la PTU, no hay que estudiar para tener una carrera ni para ser rico, hay que estudiar para que no te mientan. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de estudiar. Tú mientras más sabes cosas, menos expuesto estás a que venga un charlatán y te venda la poma, po, ¿cachai? Entonces, claro, si la industria alimenticia nos está lanzando estas ideas de que lo que comemos es natural, es orgánico, es alto en fibra, etcétera, y nosotros no tenemos los conocimientos básicos acerca de qué son las moléculas orgánicas, les vamos a creer todo y les vamos a comprar todo. Y ustedes saben que hoy en día los alimentos saludables son los más caros. Tú vas al pasillo de los alimentos saludables de un supermercado, loco, y todo vale oro. Así son terriblemente caros. Entonces una persona bien informada sabe que esos mismos nutrientes que encontráis en ese pasillo los puede encontrar en otros alimentos mucho más baratos e incluso hasta más ricos. ¿Cachai? Entonces, ese es el principal argumento de por qué ustedes tienen que estudiar. Las personas que no estudian están expuestas a los charlatanes. Charlatanes en todo ámbito, sobre todo hoy en día, por ejemplo, en el ámbito de la política. Así que, importante, cabros, estudien con ese objetivo. ¿Ya? Miren, ¿han escuchado hablar de los Ay, aminoácidos perdón, profe. esenciales? ¿Perdón, Que Bastián? tengo una pregunta. Es que eso sobre Ya. la proteína que mostró delante, ¿por qué tienen esa forma? ¿Sirven, tiene una función o no? Sí, cada proteína con una forma particular tiene una función específica. Ahora un poco más adelante les voy a hablar de cuáles son esas funciones. ¿Ya? En este caso particular, no sé qué proteína es esta. La veía así como porque la encontré en una imagen de una publicación nomás. Pero hay otras que las tengo más adelante en el PPT que sí sé qué proteínas son, para que podamos así como reconocerlas. ¿Ya? Ya, cabros, ¿han escuchado hablar de los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales? Aquí ustedes Yo tienen no. ¿no? Aquí ustedes tienen una lista donde aparecen los 20 aminoácidos de los cuales yo les hablé al principio de la clase. Ya recuerden que existen 20 aminoácidos distintos con los cuales se fabrican las 50 y tantas mil proteínas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. De esos 20 aminoácidos, hay un grupo que se llaman aminoácidos esenciales, que son los que están aquí. Estos son los nombres de los aminoácidos, no se los tienen que saber, por supuesto, no es necesario. Bueno, los que quieran estudiar carreras con biología o con ciencias de la salud, en algún momento van a tener un ramo que se llama bioquímica, y ahí van a ¿cómo se llama? Van a estudiarse todos los nombres y las estructuras de los aminoácidos, pero van a tener caleta de tiempo para estudiárselos. Pero por ahora, por ejemplo, para la prueba de transición, no es necesario. ¿Ya? Los aminoácidos esenciales, que son los que ustedes pueden ver acá, son los aminoácidos que nosotros no podemos fabricar en nuestras células. ¿Ok? Ojo con eso. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nosotros no podemos fabricar. Por lo tanto, la única forma en la cual podemos obtenerlos es a través de la dieta, ¿ya? A través de la depredación. Cada vez que nosotros nos comemos a un alimento, que recuerden que todos los alimentos provienen de otros seres vivos, estamos comiendo entonces ciertas cantidades de estos aminoácidos esenciales, ¿ya? No los podemos fabricar. Por otro lado, tenemos a los aminoácidos no esenciales. Y ojo acá,
Si bien los aminoácidos no esenciales nosotros sí los podemos fabricar, eso no significa que nosotros podamos dejar de consumirlos en la dieta, ¿ya? Porque nuestras células sí fabrican aminoácidos no esenciales, los de este lado de la lista, pero fabrican muy poco, lo necesario para mantenernos vivos solamente. Pero, por ejemplo, si queremos enfrentar una enfermedad, nuestro sistema inmunológico necesita mucho más de esto. Por lo tanto, también tenemos que obtenerlos de la dieta, ¿ya? La única diferencia es que estos no fabricamos nada y estos sí fabrican. Ustedes pueden ver acá, ¿ok? Esa es la diferencia entre un aminoácido esencial y uno no esencial. Estos no los fabricamos y estos sí los fabricamos, pero en cantidades pequeñas. Por lo tanto, igual hay que comerlos todos en la dieta. Hay que incluirlos siempre en nuestros alimentos. Ah, ¿Ya? de ahí viene el dicho ese de que enfermo que come no muere. Enfermo que come no muere, por supuesto. Básico para enfrentar cualquier enfermedad es que ese enfermo se mantenga comiendo por lo menos cierta cantidad de carbohidratos y cierta cantidad de proteínas. ¿Cachai? Si nosotros dejamos de comer mientras estamos enfermos, nuestro sistema inmunológico se debilita caleta, porque empezamos a sacar proteínas de donde no debemos. Cuando estamos enfermos y no comemos, empezamos a destruir nuestros propios músculos para obtener aminoácidos y así poder entonces enfrentar al microorganismo que nos está atacando. ¿Ya? Ya, chiquillos. Esto es muy detallado, me lo voy a saltar. Tiene que ver con cómo se unen dos aminoácidos. ¿Ya? Esto es un aminoácido, este es otro, y aquí entre ellos se está formando entonces este enlace particular que se llama enlace peptídico. ¿Okay? Por supuesto, aquí yo tengo dos aminoácidos que cuando se unen forman un dipéptido, así se llama. Si le pongo un tercer aminoácido acá, voy a formar un tripéptido. Después, si le pongo un cuarto, voy a formar un tetrapéptido, y después un pentapéptido, después un hexapéptido, y así sucesivamente. ¿Okay? Cuando ya tengo más de 10 aminoácidos en cadena larga, yo puedo decir entonces que ya estoy en presencia de un polipéptido, ¿ya? Y ese polipéptido después se puede transformar en una proteína. ¿Ok? Ahora, mucho ojo con esto, porque aquí hay algo importante. Miren, yo les dije hace un rato que nuestro cuerpo tiene aproximadamente 50.000 proteínas diferentes, ¿ya? Son caletas, que tienen muchísimas funciones. Voy a anotarlo acá. 50.000 proteínas. ¿Ya? 50.000 tipos de proteínas distintas. Sin embargo, yo les dije que teníamos apenas 20 aminoácidos diferentes. Entonces, no sé si ustedes lo logran razonar, pero a mí hay algo aquí que no me calza. ¿Cómo con apenas 20 aminoácidos diferentes vamos a poder formar 50.000 proteínas distintas? ¿Cachai? Es muy poco material para formar tal variedad de proteínas. ¿Ya? Pero aquí pasa algo importante. Pongan mucho ojo a esto. Supongamos que cada una de estas pelotitas representa un aminoácido diferente. Entonces voy a poner una cadena de, no sé, 6 aminoácidos. No les voy a poner nombre, así que les voy a poner número nomás para distinguirlo. Ese es el aminoácido 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Estos aminoácidos los voy a unir entonces por enlaces peptídicos y voy a tener entonces una proteína. ¿Ok? Un polipéptido. Ojo con esto. La mayoría de las proteínas, cuando están en este estado, es decir, cuando son puros aminoácidos pegados uno al lado del otro, son proteínas, pero todavía no tienen una función asignada. ¿Ya? Ojo con eso. Esto es una proteína, pero yo no sé qué hace esta proteína. No sé si es un anticuerpo, no sé si es una proteína estructural, no sé si es una hormona, ni una enzima. No tengo idea, no tengo cómo saberlo. ¿Ya? A menos que se empiece a plegar. ¿Ya? Imagínense que tengo una línea de aminoácidos, y si yo la miro desde lejos, esa línea se va a ver como un alambre, como un filamento. Si ese filamento se empieza a plegar sobre sí mismo para darle cierta forma, ahí ya yo puedo decir que esa proteína está adquiriendo una función. Va a funcionar como algo, no sé, como hormona, como enzima, etc. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar acá abajo otra línea de aminoácidos con los mismos 6 aminoácidos en el mismo orden, del mismo tipo y en el mismo tamaño. Este es el aminoácido 1, el 2, el 3. Los puse con otro color solo para diferenciarle a las dos proteínas. El 4, el 5 y el 6. Así. Entonces, a simple vista, si yo observo a estas dos proteínas una al lado de la otra, yo podría decir, son iguales, ¿sí o no? Si tienen los mismos 6 aminoácidos en el mismo orden. Oh, perdón, la primavera me da alergia. Entonces, tenemos dos proteínas con los mismos aminoácidos en el mismo orden, entonces yo podría decir que son iguales y por lo tanto deberían servir para lo mismo, pero no.
¿Ya? Miren esto, por favor pongan atención a esta parte. Si yo agarro esta proteína larga, que es como un hilo, ¿ya? Y lo doblo de cierta manera, por ejemplo, esta proteína yo la voy a doblar en forma de un triángulo. La voy a agarrar y la voy a doblar así. Esta proteína con forma de triángulo, entonces, me va a servir como una enzima. Una de estas moléculas que ayudan a realizar los procesos químicos dentro de nuestras células. ¿Ya? Una enzima. Y esta otra proteína de abajo, que era igual, recuerden, tiene los mismos aminoácidos en el mismo orden, la voy a pescar, pero en vez de doblarla como un triángulo, la voy a doblar como un cuadrado. Así. Recuerden que es la misma proteína, pero cuando la doblo como triángulo, funciona como enzima. Pero ahora que la doblé como un cuadrado, va a funcionar como una hormona. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea que quiero que quede clara acá? Es la forma que adquiere una proteína la que le determina su función. Más que la cadena de aminoácidos y el orden en el cual se unen esos aminoácidos, que por supuesto igual es importante, es la forma la que le da la función a la proteína. Por lo tanto, la forma es muy, muy importante. ¿Ya? Ahora, fíjense en esto. Imagínense que yo pesco estas proteínas y ahora las empiezo a calentar. Les prendo fuego. Ya, supongamos que esto es una llama. ¿Ya? Entonces las empiezo a calentar y les prendo fuego. Y debido a eso, ¿ya? Estas proteínas pierden su forma. Esta proteína triangular se deforma y ahora queda como algo así. Y esta proteína cuadrada se deforma y queda como algo así. ¿Ya? Si yo hago que estas proteínas pierdan su forma, ¿podrán mantener su función? Es decir, si esta proteína era una enzima, pero ya ahora la calenté y se deformó, ¿va a poder seguir trabajando como una enzima? No, No, ¿verdad? Si una proteína pierde su forma, pierde su función. La relación está directa, ¿ok? Si una proteína pierde su forma, pierde su función, ¿ya? Ese proceso, cuando una proteína pierde su forma, y por lo tanto pierde su función, tiene un nombre especial. Y se llama, anótenlo porque es muy importante, se llama desnaturalización. Desnaturalización. Ese es el nombre técnico con el cual nosotros nos referimos a una proteína o a cualquier molécula orgánica que perdió su forma. Y como perdió su forma, perdió su función. ¿Les ha dado fiebre alguna vez o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuando a uno le da fiebre, es bueno o es malo que pase eso? creo que es bueno ya que es una manera que el cuerpo utiliza para como deshacerse de los microorganismos que son diferentes a nuestro cuerpo, pero que igual tienes como un arma de doble filo, porque igual nos puede hacer daño a nosotros si subimos mucho. Correcto, ¿ya? Muy bien lo que dijo la Belén, porque efectivamente, cuando nosotros, por ejemplo, estamos infectados con algún microorganismo y nos toman la temperatura, lo normal es que nuestro cuerpo, en reacción a esa infección del microorganismo, funciona como un mecanismo de protección, dice la Scarlett. Exacto. Nuestro cuerpo se protege aumentando la temperatura para que así nuestras moléculas protectoras, los anticuerpos, puedan funcionar más rápido. En general, a mayor temperatura, los procesos químicos ocurren más rápido. Entonces, lo que quiere nuestro cuerpo es que nuestro sistema inmunológico funcione a toda máquina, y de esa manera, entonces, nosotros aumentamos la temperatura. Pero hasta los 39 grados. ¿Ya? Hasta los 39 grados. Si nuestro cuerpo sobrepasa los 39 grados y llegamos a los 40, 41 o 42, que 42 ya es como el límite máximo y ya te estáis muriendo con 42 grados, eso es malísimo, súper malo. ¿Ya? Me imagino que los que han tenido fiebre alguna vez y que sus papás les ponen, o el familiar con el que vivan o con quien sea, les ponen el termómetro aquí en el brazo y se dan cuenta que tienen más de 39 de fiebre, la gente se asusta, ¿cachai? Y empiezan a tratar de bajarte la temperatura. ¿Por qué? Porque a las temperaturas tan altas que alcanza nuestro cuerpo en un estado febril así como extremo, a 40, 41 grados Celsius, nuestras proteínas se empiezan a desnaturalizar, así como ustedes están viendo acá. Es decir, nuestro cuerpo puede soportar un aumento de temperatura de 36 a 39, no hay problema. Si una persona está enferma y tiene 39, sí, déjalo nomás, ¿cachai? Solo dale agüita y manténlo descansando.
Pero si la temperatura aumenta de 39 para arriba, eso ya es peligroso, porque se empiezan a desnaturalizar nuestras proteínas, especialmente las proteínas que forman parte de nuestras neuronas. Por eso es que la gente que ha tenido fiebre muy alta muchas veces alucina, ¿ya? La gente que está muy febril comienzan a escuchar voces, empiezan a alucinar, se sienten como si estuviesen con ataques de pánico, es una sensación horrible, ¿ok? ¿O pueden convulsionar? ¿Perdón? Le dan ataque sí, ¿O pueden convulsión. convulsionar? Pueden convulsionar, exacto, sí. Si empiezan ya a dañarse mucho los centros neuronales en nuestro cerebro, pueden llegar a convulsionar. Y eso ya es grave, ¿cachai? Significa que ya hay algunas neuronas que están muriendo. Por lo tanto, a esa persona hay que bajarle la temperatura rápidamente y llevarlo a un centro asistencial, por supuesto, para que la logren estabilizar, ¿cachai? Pero ¿por qué pasa todo eso? Aquí tienen la respuesta. Ahora saben por qué pasa. Es porque a altas temperaturas las proteínas se deforman. Y las proteínas deformadas ya no funcionan. Entonces es como cuando se sobrecalienta el motor de un auto y se empiezan a romper las partes internas, eso puede llegar a destruir el auto. Y efectivamente nosotros nos pueden llegar a matar también por un shock térmico. ¿Ok? ¿Es un mecanismo de protección? ¿Las proteínas también pueden mantener la masa muscular del cuerpo? Sí. Las proteínas son el principal alimento que nos permite a nosotros mantener la masa muscular. Así que sí, está correcto. Nuestros músculos son casi 70% proteína, entonces es importantísimo consumirlas para poder mantener nuestra masa muscular. Por eso yo les decía, una persona normal tiene que consumir entre 40 y 45 gramos de proteína al día, pero si estamos hablando de una persona que realiza deporte, es más todavía, 60, 65 gramos al día. ¿Ya? Ya, ¿quedó claro entonces qué era la desnaturalización? Creo que sí. ¿Sí? ¿Para todos? Bacán. Sí, ya bacán. Avancemos. Ya, estructuras proteicas. Esto es como de definiciones, ¿ok? Y ya estamos llegando al final de la clase. Pongan mucha atención acá, cabros. Miren. A las proteínas nosotros las podemos encontrar en 4 estructuras como básicas, ¿ya? Tenemos esta primera estructura, que ustedes pueden ver acá, que por supuesto se llama estructura primaria. Esta es la estructura más básica de una proteína, estructura primaria, que es simplemente un montón de aminoácidos. Aquí cada pelotita representa un aminoácido, igual como lo estaba dibujando en la diapositiva anterior. La estructura primaria de una proteína es simplemente una cadena de aminoácidos que están pegados uno al lado del otro. Como les dije hace un rato, la mayor parte de las proteínas cuando están en este estado todavía no tienen una función asignada. Entonces yo no sé qué tipo de proteína es esta. Es una proteína, pero no sé para qué sirve. ¿Ya? Salvo una excepción. O sea, no, pueden haber más en realidad, pero esta es una de las excepciones. Hay unas cuantas proteínas que sí tienen una función asignada cuando están en este estado, pero la mayoría no, recuerden eso. El ejemplo que yo les quería dar es una proteína que tiene estructura primaria y que se comporta como una hormona. Esta es una hormona súper conocida, que es la que se encarga de regular la cantidad de azúcar en nuestra sangre. ¿Cómo se llama esa hormona? Insulina. La insulina, perfecto. Un ejemplo entonces de una proteína primaria que tiene la capacidad de poder regular la cantidad de azúcar en nuestra sangre es la insulina. Esta es una proteína primaria que sí tiene una función asignada. Pero insisto, todo el resto no. Si ustedes ven cualquier otra proteína en estructura primaria, no tenemos idea para qué sirve. No es posible saberlo, hasta que se empieza a doblar. ¿Ya? Ahora miren, si esta proteína primaria, que es como un hilo, yo la empiezo a enrollar, como ustedes pueden ver acá, en forma de una espiral, ¿ya? En forma de un resorte, esta proteína está adquiriendo una estructura secundaria. ¿Ya? Cuando las proteínas adquieren una estructura secundaria, ya tienen una función. ¿Ya? Y la mayor parte de ellas son proteínas estructurales. Eso quiere decir que sirven como piezas para formar estructuras más grandes. Un ejemplo súper conocido, la queratina, que la mencionaron hace un rato atrás. ¿Conocen a la queratina, no? Creo que se ¿En qué partes de su cuerpo shampoo ponen o control? acondicionador. Correcto, los acondicionadores de pelo siempre tienen queratina. Las cremas también, se fijan, las cremas como para la cara, para las manos, siempre dicen con alto contenido de queratina. ¿En las uñas? En las uñas hay mucha queratina, correcto. Las uñas son casi pura queratina. En el pelo. El pelo también es casi pura queratina, perfecto. En algunos animales, por ejemplo, los cuernos de algunos animales están hechos de queratina. Por ejemplo, los cuernos de los rinocerontes tienen una estructura similar a la de una uña gigante, por supuesto, pero queratina. Las pezuñas de los caballos también están hechas de queratina, etcétera.
¿ya? Entonces, esta es una proteína en estructura secundaria, es decir, una proteína primaria, pero que ya empezó a tener cierta forma, en este caso una forma de espiral o de resorte, ¿ya? Cabros, dato importante, esto anótenlo. Si yo agarro una proteína primaria, que es como un hilo, y le intento dar forma de resorte, ¿ya? Mientras yo tenga sujeta a esa proteína, se va a mantener con estructura secundaria, pero si la suelto, se desenrollan, se desnaturalizan, pierden su función. Entonces, para yo poder mantener esta proteína primaria estructurada como una proteína secundaria, tengo que amarrarla de cierta manera. En este sentido, nuestras células lo que hacen es amarrar algunos de estos aminoácidos entre sí por medio de unos enlaces débiles que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces se va a formar un puente de hidrógeno entre ese aminoácido y este se va a formar otro acá, así, se va a formar otro acá, y de esa manera nosotros amarramos a la proteína para que no se me desenrolle. Así le doy una estructura un poco más estable. ¿Ya? Entonces la estructura secundaria de las proteínas se mantiene gracias a estos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Profe, Dígame. ¿esto tiene que ver con la citosina, adenina, eso o no? No, no, se parecen las moléculas, pero aún no, porque esas las vamos a ver en la próxima clase cuando veamos ácidos nucleicos. Ahí vamos a hablar de la citosina, la adenina, que son parte del ADN y el ARN, ¿ya? Pero se parecen, Sí, es correcto. Me imagino que te acordaste de ellas cuando hablamos de los puentes de hidrógeno, ¿verdad? sí, es que también cuando estaba en la otra imágenes que también serían como un puente, también me acordé de eso, pero no estaba segura. Correcto, sí. El tipo de enlace del puente de hidrógeno es el mismo, pero en este caso los puentes de hidrógeno se utilizan en varios tipos de moléculas. Son un tipo de enlace igual bien frecuente en la naturaleza. Lo que pasa es que a nosotros nos tienen acostumbrados a que los mencionan solo cuando hablamos del ADN y el ARN, por eso uno hace esa asociación, que está correcta por supuesto, pero también están en otros lados, por ejemplo aquí en las proteínas. ¿Cachai? Puentes de hidrógeno. Perdón por escribir tan lento, cabros, que si escribo muy rápido sale súper desordenado. ¿Ya? Puentes de hidrógeno. Ejemplo, la queratina. Ya, ahora miren. Voy a agarrar esta proteína secundaria, que es como un resorte, ¿ya? Imagínense que tengo un resorte en mis manos, un resorte grande, y lo voy a empezar a doblar sobre sí mismo para darle una forma como más tridimensional, una forma glomerular. Imagínense un resorte enrollado sobre sí mismo. Ese resorte enrollado sobre sí mismo corresponde a una proteína terciaria, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Si se fijan, esta proteína como de color medio amarillento es un resorte, ahí ustedes pueden ver cómo tiene la estructura interna, solo que la dibujaron de manera más sólida para que tuviera como un aspecto un poco más comprensible. Pero este es un resorte largo que está enrollado sobre sí mismo, ¿ya? Esto es una proteína terciaria. La mayor parte de las enzimas... Va pasando el circo vendiendo cabritas. ¿Ya? La mayor parte de las enzimas que forman parte de nuestras células, que ayudan a realizar los procesos químicos que se necesitan para la vida, son proteínas de tipo terciario. ¿Okay? Ahora, ojo con esto. Imagínense, si... Las palomitas de maíz, algodones de azúcar, manzanitas confitadas, todo rico, todo fresquito aquí en el módulo. Esperemos un poco, que va pasando súper lento. Ya, ahí sí, ahora sí. Ya, cabros. Les decía, imagínense que yo tengo un resorte grande en mis manos y ese resorte lo trato de doblar para darle forma como de un cuadrado. ¿Qué va a pasar si yo suelto ese resorte? ¿Se va a mantener la estructura cuadrada o se va a desarmar? Va a ¿Se cambiar va a la desarmar? Se desarma, pues, ¿verdad? Los resortes ustedes saben que tienen un cierto nivel de elasticidad. Entonces, si yo doblo un resorte y lo suelto, se estira, se desnaturaliza, pues, pierde su forma. Entonces, en este caso, para mantener este resorte enrollado, como ustedes pueden ver aquí, también tengo que ponerle una especie de amarra química, ¿cachai? Pero en este caso, los puentes de hidrógeno ya no me sirven porque los puentes de hidrógeno son enlaces débiles, se romperían. Aquí yo voy a utilizar otro tipo de enlace mucho más poderoso, que se forma así, miren. Imagínense que aquí tengo un aminoácido que contiene azufre. Recuerden que las proteínas tenían azufre. Por ejemplo, la cisteína es un aminoácido que contiene azufre. Ahí tiene su átomo de azufre. Y a este otro lado hay otro aminoácido que también tiene azufre. Acá.
Entre estos átomos de azufre, entre el de este aminoácido y el de este de acá, se va a formar un enlace fuerte, ahí, que va a mantener amarrada a esta proteína. Ese enlace fuerte se llama, lo voy a anotar acá, enlace fosfo. Ah, perdón, no, me equivoqué. No anoten eso. Ahora sí, se llama enlace disulfuro. Enlace disulfuro. ¿Ya? Ese tipo de enlace es un enlace covalente. No sé si han hablado de los enlaces covalentes en química ya, pero son enlaces súper poderosos. Entonces, si se forma un puente disulfuro ahí, esa proteína es muy, muy resistente. Me va a costar muchísimo más desarmarla que si estuviese amarrada solamente con puentes de hidrógeno. ¿Ok? ¿Se entendió, no? ¿Cabros? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, Profe, dígame. ¿un tipo de enzima podría ser la histamina? La histamina, dame un segundo. La histamina... Yo sé que la histamina es un señalizador químico, pero no sé si clasifica como enzima. Lo busco al tiro y te digo. La histamina, cabro, es una de las moléculas que genera la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando tenemos alergia. ¿Ya? Por eso los antihistamínicos. ¿Alguno de ustedes es alérgico? ¿Toman antihistamínicos? De vez en cuando clorfenarmina. Ah, ya. Puta que es penca la clorfenamina, a mí me carga tomarla. ¿No? Bueno, pero hay casos en los que tenemos que tomarla, ¿no? No. Entonces, bueno, aquí lo acabo de escuchar, o sea, lo acabo de encontrar, no calificaría como una enzima, ¿ya? Tiene otra función en ese caso la histamina. Se comporta a veces como un neurotransmisor, tiene otras funciones, ¿ya? Un ejemplo, la Isidora dice que es alérgica al polen o alérgica a otras cosas, porque, bueno, recuerden que hay personas que son alérgicas a cuestiones súper... Yo tengo un amigo que, por ejemplo, es alérgico a la papa, no puede comer papas fritas, nunca en su vida comió Profe, papas fritas. Dígame. yo tengo una compañera que es alérgica al sol. Al sol, sí, po. A la radiación, en ese caso. Sí. Sí, es más frecuente de lo que uno cree. Hay muchas personas que cuando se exponen durante mucho rato al sol desarrollan dermatitis. Su sistema inmunológico se vuelve loco y cree que como que el sol lo está atacando y la piel se les inflama, se les forman como unas ronchas grandotas en la piel y se sienten pésimos. ¿Ya? La Tiara dice que también es alérgica. Bueno, somos muchos los alérgicos. Cada vez vamos en aumento. Alergias Ya. alimentarias. ¿Bastián? ¿Qué? Por temporada. Te da A por veces temporada. un alimento que come sigue muy bien y al otro mes ya no lo puede comer. Eso pasa igual, po. Sí, lo que pasa es que, bueno, de partida nosotros no sabemos qué son las alergias todavía. Sabemos más o menos cómo funcionan, pero los médicos todavía, o sea, los investigadores en ciencias no logran establecer cómo nace una alergia. Entonces, claramente, si no sabemos lo que es, menos vamos a poder curarla. Lo primero es entender lo que es. Así que ahí, tarea para los que quieran estudiar ciencia, descubran, por favor, qué mierda son las alergias para que todos podamos curarnos, que son ¿La horribles. histamina era un neuro? Un neurotransmisor. Tiene varias funciones, pero dentro de Ya. las más importantes es que es un neurotransmisor. Y participa también como señalizador en el sistema inmunológico. Por eso es que cuando uno le da alergia, el sistema inmunológico se vuelve loco y libera histamina así por camionar. Una enzima como común, que es bueno que la conozcan, es la lisozima. ¿Han escuchado hablar de la lisozima alguna vez? No. ¿No? La lisozima es una enzima que tiene por función matar bacterias. ¿Ya? Es una enzima que tiene la capacidad de romper la membrana de muchos agentes patógenos, por ejemplo, bacterias. Esa lisozima nosotros la fabricamos en todos los líquidos de nuestro cuerpo. Es decir, nuestras lágrimas tienen lisozima, nuestra saliva también tiene lisozima, para proteger a nuestros ojos y a nuestra vía bucal de las bacterias. El sudor también tiene lisozima. Las mucosas digestivas, las mucosas reproductivas también dentro de la uretra, en el pene, por ejemplo, o dentro del canal vaginal, en el caso femenino, también fabrican lisozima, justamente para proteger a nuestro cuerpo. Bueno, si lo piensan, están en todas las aberturas de nuestro cuerpo producen lisozima para así matar
por lo menos a la mayor parte de las bacterias que tratan de ingresar por esas aberturas, que están todo el tiempo tratando de infectar nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿En todas Eso las es un ejemplo. cavidades, en todas las cavidades naturales? En todas las cavidades naturales se fabrica lisosima, correcto. En los oídos, también en el cerumen del oído, también hay lisosima, en todos lados. ¿Ya? En el sudor para proteger la piel. ¿Han cachado cuando uno de repente hace ejercicio y transpira y te cae una gota de sudor en el ojo? ¿Les ha pasado eso, no? Arde mucho. Guau, es horrible, ¿sí o no? Justamente porque el sudor contiene muchas sales y lisosima. Si me hago un piercing, ¿también tendría? No, en ese caso no. Solamente las aberturas que tienen mucosas, ¿ya? Que son las naturales, se fabrica lisosima. En los agujeros de los piercings trabaja nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Por eso es que también cuando uno se hace un piercing es importante mantener muy limpio ese sector durante por lo menos un mes, ¿ya? Con mucho cuidado, limpiando todos los días, varias veces al día, para que nosotros le demos la capacidad a nuestro cuerpo de cicatrizar ahí y después ya se puede mantener de una manera más, como más libre, ¿cachai? Pero al principio tener un piercing Igual que un tatuaje. es difícil. Igual que un tatuaje, exacto. Recuerden que un tatuaje también es una herida bastante grande en ese caso, en comparación a un piercing. Así que sí, hay que cuidarlos muchísimo, por lo menos un mes, para que nuestro cuerpo pueda cicatrizar bien. Una duda, profe. Cuando, Dígame. por ejemplo, cuando te haces un tatuaje, ya tenés la tinta en la piel y todo, Ujú. empieza a actuar el MHC, ¿cierto? El complejo, sí, correcto. Sí. Yes. Ese complejo es el que determina que la tinta es un elemento extraño y por lo tanto hay que eliminarla, entre comillas. Entonces vienen nuestros glóbulos blancos, los macrófagos, se comen la tinta, pero no la pueden eliminar, entonces se quedan ahí, con la tinta adentro. Y por eso es que la tinta queda fija durante años y años y años. No para siempre, recuerden que los tatuajes igual se borran, pero súper lento. Es decir, no sé, un tatuaje te puede durar 20 años y recién a los 20 años va a empezar así como a desaparecer poquito y se va a empezar a poner como más borroso, ¿cachai? Pero duran caleta porque nuestras células inmunológicas se comen la tinta literalmente, ¿cachai? Y la mantienen almacenada dentro de su estructura. Después, a medida que vamos envejeciendo y esas células se van muriendo, se va descomponiendo esa tinta y poco a poco va desapareciendo el tatuaje. ¿Sí? Cabros, hasta la estructura terciaria, ¿estamos claros entonces, verdad? Sí, profe. Ya, bacán. La última estructura, por supuesto, que tenemos que ver, se llama estructura cuaternaria. ¿Ya? La estructura cuaternaria de una proteína, que es la más compleja, en términos como de la estructura de la proteína. Las proteínas cuaternarias, chiquillos y chiquillas, son dos o más proteínas terciarias que se unen entre sí. ¿Ya? Eso es una proteína cuaternaria. Son dos o más, pueden ser 4, 5, 6, que se unen entre sí. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver 4 moléculas terciarias que se unieron. Esta es una, esta como de color amarillo. ¿Ya? Esta es otra, también de color amarillo. Y acá atrás tenemos dos de color azul. ¿Ya? Esta. Ahí, y esta de acá. Entonces tenemos un tetrámero. Una unión de 4 proteínas terciarias que se unieron para formar una proteína cuaternaria. Ojo, justo en este caso son 4, pero pueden ser menos, pueden ser de 2 para arriba. ¿Ya? Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 o más. ¿Okay? En este caso particular, este tetrámero, que se formó con 4 proteínas terciarias, corresponde a una proteína súper conocida para nosotros, que es la proteína que se encarga de transportar oxígeno dentro de nuestros glóbulos rojos. ¿Cómo se llama esa proteína? Hemoglobina. La hemoglobina, perfecto. ¿Ya? Esta que ustedes están viendo aquí es la estructura reconstruida por computadora, por supuesto, de una molécula de hemoglobina, que es una proteína gigante. Hemoglobina, la que se encarga de transportar el oxígeno y también el CO2 dentro de nuestro torrente sanguíneo. ¿Ya? La hemoglobina. Esas son entonces las 4 tipos de proteínas que ustedes pueden encontrar. Las primarias, que son las más sencillas, que casi todas no tienen función, excepto la insulina. Las secundarias, que son como un resorte, como por ejemplo la queratina, la elastina, el colágeno, esas típicas proteínas que a nosotros nos mencionan en los comerciales como de cremas para la piel, son secundarias. Después tenemos las terciarias, que son las enzimas, y después tenemos las cuaternarias, que ahí hay un montón, hay caleta, hay con diferentes funciones, ¿ya? Proteínas, hormonas, anticuerpos, etc. Un ejemplo, la hemoglobina. Otro ejemplo bueno son los anticuerpos. Los anticuerpos son los que actúan en contra de las enfermedades, atacando a las bacterias y a los virus cuando estamos enfermos. Son como nuestro sistema de defensa, anticuerpos. Anticuerpo.
Y las vacunas tienen la función de que nuestro sistema, o sea, que los anticuerpos reconozcan el virus en caso de una posible como contagio. Claro, claro. Lo que hacen las vacunas es presentarle a nuestro sistema inmunológico, a las células de nuestro sistema inmunológico, un pedazo de un patógeno. Por lo general funcionan así, hay varios tipos, pero las más comunes, o por ejemplo cuando te vacunan, por ejemplo, contra la rabia o contra la poliomielitis, lo que están haciendo es que agarraron un virus de la poliomielitis, lo rompieron así, lo apalearon hasta desarmarlo completo, y agarraron pedacitos de ese virus y te los inyectan. Entonces, evidentemente son pedazos del virus, no es el virus entero. Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico detecta esos pedacitos de virus, los agarra y dice, ya, esta cuestión es rara, así que hay que eliminarlo, ¿cachai? Fabrican anticuerpos para eliminar esos pedacitos de virus, pero lo bueno es que nuestro sistema inmunológico tiene memoria. Entonces, esas células que aprendieron a atacar los pedacitos del virus de la poliomielitis, no se les va a olvidar jamás, se van a quedar en tu cuerpo por el resto de tu vida, ¿cachai? Entonces, si alguna vez tú te llegaras a enfrentar al virus real de la poliomielitis, el virus va a ingresar a tu cuerpo, pero tu cuerpo ya va a saber destruirlo, porque le enseñaste por medio de la vacuna. Entonces tu respuesta inmunológica va a ser mucho más rápida. Y puede que no te enfermes, o puede que igual te enfermes, pero con mucha menor como, eh, gravedad que si no te hubieses vacunado. Esa es la función que tienen las vacunas. Las vacunas presentan antígenos a tu cuerpo para que tu cuerpo se entrene, ¿cachai? Es como si un soldado trajera como el casco de un soldado enemigo y le dijera a sus compañeros, miren, si encuentran algo con un casco de este tipo, atáquenlo al toque porque es un enemigo. Entonces los otros ya saben, ¿cachai? Si llegan a ver cualquier cosa con un casco parecido, lo van a eliminar al toque porque ya saben que es peligroso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A eso se refiere también con eso de cuando las marcan, por así decirlo? Aquí tengo, Claro, sí. a ver, lo O tengo sea, anotado por ahí. funcionan como perros antibomba. Algo así, claro, correcto. Yo siempre digo que la mejor forma de entender cómo funciona el sistema inmunológico contra los agentes infecciosos es simulando como una especie de juego de guerra, así, imagínenselo como una especie de Call of Duty o algo así. Una pregunta, ¿por qué Dígame. la vacuna del BCG deja una marca? Ah, porque nuestro sistema inmunológico está tan nuevo cuando estamos chicos, que de repente nos meten esa vacuna que es amplia. ¿Para cuántas enfermedades es esa? No me acuerdo. ¿Cuál? ¿Para qué? Perdón. No, ¿por qué dejaba la marca? Ah, ya. Lo que pasa es que, claro, son antígenos de varias enfermedades juntas, si no me equivoco. Entonces, cuando a ti te la inyectan, tu sistema inmunológico se activa así como, ¡guau! La tremenda emergencia, es como si te estuvieran así como infectando varias enfermedades al mismo tiempo, manda muchos glóbulos blancos a ese sector, y esos glóbulos blancos generan una inflamación gigantesca, ¿cachai? Esa inflamación genera la respuesta inmunológica rápido, pero claro, se inflamó tanto que se genera entonces esa ruptura de células que después queda como una cicatriz que queda para el resto de la vida. ¿Cachai? Si nos pusieran esa misma vacuna, pero la pusieran más, cuando ya estamos más grandes, cuando ya estamos en séptimo, octavo básico, no nos quedaría la cicatriz. Po. Pero el problema es que, claro, no te podías arriesgar porque entre que naciste y ya es séptimo básico, puede que te infectís con los virus que te debería proteger esa vacuna, entonces es un costo que hay que asumir, ¿no? ¿Ya? Es por una reacción exagerada del sistema inmunológico. Es como las personas que les da dermatitis también, hay veces que... mira, es como lo que le pasa a la gente que le da viruela. ¿Conocen la viruela, no? Que es un tipo de peste. O la peste Sí. cristal. ¿La ¿Es como conocen? el sarampión o Como no? el sarampión, ¿correcto? Que son enfermedades que causan Sí, pústulas en la piel. Y a sí, veces, es horrible. cuando el sistema inmunológico exagera, porque nuestro sistema inmunológico tampoco es perfecto, ¿cachai? Entonces, a veces funciona bien, a veces funciona mal, a veces funciona demasiado bien. Cuando funciona demasiado bien, esas pústulas que le salen a las personas con peste dejan cicatrices, pues hay muchas personas que tienen muchas cicatrices en la cara o en el cuerpo, que son justamente y se parecen mucho a la misma cicatriz que te deja la vacuna. Es como si te vacuna a lo largo del cuerpo, ¿cachai? Entonces es por eso, Scarlett. No sé si se entendió más o menos. Sí, sí se entendió. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Pero las vacunas tienen un tiempo de duración o duran por toda la vida? Depende. Algunas duran para toda la vida y hay otras que te tienes que poner algunas dosis a lo largo de la vida.
¿ya? Por ejemplo, si no me equivoco, la del tétanos, que es una enfermedad bacteriana en ese caso, se tiene que poner como cada 10 años, si no me equivoco. Aquí en Chile sí somos como el hoyo, en general nadie se pone la segunda y tercera dosis, pero hay algunas que duran para siempre y hay otras que te tenéis que estar reinmunizando cada cierto tiempo. Entonces hay de las dos. Entonces esas no están en el plan de inmunización. Creo que no están en el plan de inmunización. Esas te las ponen cuando hay riesgo de que te hayas infectado. Por ejemplo, como no sé si alguna vez los ha mordido un perro, ¿han tenido la mala experiencia de que los haya mordido un perro? ¿Nunca? Bueno, a mí me pasó una vez, dando en bicicleta, un perro maldito. No, ya, bueno, sí, amo a los perros, pero ese perro particularmente, maldito, me mordió la pierna y tuve que ir obviamente al centro asistencial y me pusieron las dosis antirrábicas, pues, ¿cachai? Que uno en general no estaría expuesto a la rabia, salvo que te muerda un animal. Pues. Y esa vacuna es como el hoyo porque te la ponen en el abdomen, ¿cachai? Y ¿cuántas dosis fueron? Creo que fueron 3 o 5, no me acuerdo, que estaba chico igual. Sí, pero Pero ya esa, no por la ejemplo, ponen ahí. no, ahora no, pues. Sí, eso me enteré hace poco, pero bueno, a mí me tocó la vieja escuela, ¿ya? Y fue horrible. Y una vez también en la playa me corté con una lata y estaba oxidada. Así, tengo la peor suerte del mundo. Y cuando me corté con la lata oxidada me llevaron al centro asistencial y aparte de hacerme sufrir con las curaciones de la cortadura, me tuvieron que poner la segunda y tercera dosis de la antitetánica, que también súper dolorosa, ¿cachai? Entonces, claro, hay algunas que te las ponen solamente cuando tienes riesgo de haberte infectado con algún patógeno como más complicado. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿alguna otra pregunta acerca de las proteínas? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí quedó todo claro, ¿verdad? Porque esto es lo último que teníamos que revisar. ¿Ya? Con esto cerramos entonces el capítulo de las proteínas. Faltó revisar el cuadro de las funciones nomás, pero lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Estas son las funciones que tienen las proteínas y lo vemos la próxima semana antes de comenzar con los ácidos nucleicos. Así que eso sería todo por hoy día. Espero que les haya gustado la clase. Chiquillos, antes de que se vayan, por favor, pueden escribir presente en el chat. Cada uno escríbalo una vez. Ponen ahí presente para yo quedarme con el registro entonces y después poder pasar la asistencia. ¿Ya? Ahí están llegando. Bacán. Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho, estudien mucho, aprovechen estos últimos meses que nos van quedando, vayan repasando la materia que estamos viendo ahora, la de biomoléculas, es súper importante, así que por favor repásenla, ¿ya? Para que sí más adelante se nos haga mucho más fácil y podamos avanzar más rápido, ¿ok? Eso, pues, cabros, cuídense mucho, que les vaya Chao, bien, nos profe. vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe. Ahí todo, Ya, profe, cuídense muchas mucho, gracias. adiós. Adiós.